que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, que como ya dijimos es un esfuerzo de TV Nuevo León y del Poder Judicial del Estado para aumentar nuestra cultura de la legalidad, y esto es conocer nuestros derechos, cumplir nuestras obligaciones, y no solo eso, sino también de exigir que se cumplan los derechos de los demás y también exigir que los demás cumplan con sus obligaciones. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, un tema realmente vital para el tiempo que estamos viviendo, el tiempo jurídico que estamos viviendo en el país y en el Estado, y es la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Este principio constitucional, cómo se ejerce, cómo ha venido desarrollándose en nuestro país y en nuestro Estado. Y para ello hemos invitado al licenciado Ángel Mario García Guerra, quien es magistrado de la Sala Duodécima, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La presunción de inocencia, magistrado, es un tema de derecho penal, un tema de derecho de justicia social. ¿Qué significa la presunción de inocencia? Bueno, como su nombre lo dice, es una presunción que está establecida en la ley y para efectos prácticos significa que toda persona que sea acusada de un delito se presume que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se demuestre a través de un juicio su responsabilidad o su participación en la comisión de un delito. Este es un tema que, digamos, en los últimos tiempos ha tomado una cierta relevancia porque recientemente se dio a conocer una película documental, no sé cuál sea la clasificación, donde se habla precisamente de lo contrario, de la presunción, se presume culpable, se le tituló. Personalmente no conozco la película, nunca la vi, he escuchado comentarios de algunas personas sobre ello, y bueno, creo que no es del todo real lo que se comenta acerca de esta presunción. La presunción de inocencia es una realidad en nuestro país desde hace muchos años. Y en algunos códigos, como el de Nuevo León, por ejemplo, está establecido hace muchos años así expresamente, que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre en juicio su culpabilidad. Sin embargo, hasta la reforma reciente que se ha hecho en la Constitución, ya lo establecieron en el artículo 20, que dicho sea de paso, esa reforma constitucional, digamos que está pendiente de que entre en vigor. Hay un periodo de 8 años a partir de que se publicó la reforma para que entre en vigor, donde ya en el artículo 20 quedó expresamente establecido el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, hay que decirlo que desde años atrás, mucho tiempo atrás, la presunción de inocencia está establecido en los tratados internacionales que conforme a la propia Constitución son la ley suprema de todo el país. En un sistema como el de México, donde ya lo hemos platicado en otros programas, que el Ministerio Público realiza una investigación, y estamos hablando que era como un mini juicio, porque realmente se le obliga al Ministerio Público a que aporte todas las pruebas al juez, básicamente casi tenga que condenar a la persona que investiga, porque es muy severa la carga de probar para el Ministerio Público en este sistema escrito, como en comparación al nuevo sistema acusatorio donde todavía puede seguir investigando después de la vinculación a proceso y demás. El Ministerio Público pues realmente también tiene que obedecer esa presunción de inocencia, o solamente Sí. el juez. La presunción de inocencia es una obligación para cualquier autoridad, y más tratándose del juzgador o del Ministerio Público. La situación en específico es que toda persona a quien se le acusa de un delito sea tratado como un inocente, como lo que es, aún y de que se le haya dictado un auto de formal prisión o conforme a la reforma un auto de vinculación a proceso. Ahorita en este momento estamos viviendo, digamos, un periodo de transición en el cual el procedimiento tradicional escrito está vigente, el procedimiento oral que se inició en Nuevo León y dicho sea de paso el primer estado de la República en establecer la oralidad en los juicios orales desde 2004,
Y también está pendiente la reforma constitucional, donde ya se introduce no solo el sistema oral en toda la República, sino además el sistema acusatorio, que es el que, digamos, que todavía no está vigente, aunque ya está incluso publicado el nuevo modelo de Código de Procedimientos Penales, entra en vigor hasta el 1 de enero del año siguiente. Entonces estamos viviendo, digamos, que un procedimiento penal mixto, porque en la actualidad se siguen manejando procedimientos tradicionales escritos, se siguen manejando procedimientos orales desde el 2004 para ciertos delitos, y estamos por iniciar una nueva etapa, digámosle así, a partir de enero del próximo año. Sin embargo, sea un procedimiento tradicional escrito, sea un procedimiento oral, o sea, el que inicie a partir de enero del próximo año, este principio de presunción de inocencia se ha respetado desde siempre. Ya, digámosle, podemos decir que existen hoy en día, a partir de que inicie el Congreso, haga una declaración de inicio de esa reforma constitucional federal y del nuevo Código de Procedimientos Penales, digamos que ya está perfectamente aclarado, reglamentado, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero esto no quiere decir que no existiera antes. Sí, claro. O sea, solamente se pone en ley lo que ya es Así un hecho. es. Ya estaba en la ley desde el momento que estaba en un tratado internacional. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que una persona es acusada de un delito, sigue existiendo el proceso o el periodo de investigación que hace el Ministerio Público. Al recibir una denuncia, al recibir una querella, hace un proceso de investigación y esas pruebas se las lleva al juez. Y con esas pruebas el juez puede dictar en la actualidad un auto de formal prisión o, una vez que entre en vigor la reforma, un auto de vinculación a proceso. Y entonces, para que se pueda dictar un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, es necesario que existan pruebas que de alguna manera al juez lo hagan pensar que esa persona es probable que haya cometido ese delito. Se le respeta su principio de presunción de inocencia porque no se le está juzgando en ese momento, simplemente se le dice, a partir de hoy inicia un proceso penal para ti y tienes el derecho de defenderte de esta acusación que hace el Ministerio Público. Y en ese periodo, que es el proceso penal, es donde esta persona se va a defender, el Ministerio Público va a ofrecer las pruebas que considere necesarias para que al final de este trámite, el juez ahora sí determine si esa persona es culpable o es inocente y en ese caso ahora sí imponerle una pena según la que establezca el código, que puede ser una prisión, sí, claro, una multa, etcétera. Actualmente hay una situación social bastante complicada, todos lo sabemos, y la gente pues trae una necesidad de que se vean resultados en el ámbito de la justicia, de la administración, de la procuración de justicia. Y bueno, y también los medios de comunicación cumplen una función muy importante en este punto. Lo vemos, por ejemplo, con el hecho que capturan una banda y la ponen y dicen, aquí está la banda que robaba carros, y aquí está, sí, la banda que hacía eso. Y entonces también abona un poquito a decir, estas personas han sido juzgadas, han sido detenidas, están siendo investigadas y demás. Y viene a ser también una carga para el Ministerio Público, para el juez, un poquito que los medios de comunicación ya los pongan como culpables. Y de alguna manera también vemos que la sociedad tiene que respetar ese principio. Sí. Precisamente yo creo que aquí valdría la pena hacer una distinción, claro, entre lo que es el juicio social que puede hacer el público en general a través de lo que se enteran en un noticiero o en un periódico, ajá, y lo que es el procedimiento judicial o el procedimiento jurídico. Efectivamente, nos encontramos con situaciones de que se detiene a una persona o a una banda que está cometiendo delitos y las presentan ante la sociedad en un medio de comunicación. Y efectivamente, sin mayores preámbulos, sin mayor nada, la sociedad juzga y condena a esas personas en ese momento. Por el solo hecho de que fueron presentados en un noticiario, ya los condenan y ya los consideran culpables. Sin embargo, pues digamos que ese es el juicio social. Pero por el otro lado, el que vale, el que realmente tiene valor, es el juicio que se hace ante los tribunales. Y en ese, lo que haya salido en una publicación
noticiosa no tiene nada que ver. En ese, el Ministerio Público le va a presentar al juez las pruebas con las cuales demuestra que efectivamente se ha cometido un delito y que esas personas son los que lo cometieron. Y un juzgador debe estar totalmente ajeno a las críticas que se puedan hacer a través de los medios de comunicación y basar su resolución exclusivamente en las pruebas que existen en el procedimiento. Es difícil, sí, es difícil porque como las personas ya lo condenaron o ya los condenaron por el solo hecho de verlos en un noticiero, y luego si resulta que el juez al analizar las pruebas se da cuenta que no hay pruebas suficientes y dicta ya sea un auto de libertad o una sentencia absolutoria, pues muchas veces la sociedad se vuelca en contra de los juzgadores, como pasó en el caso de los jueces de Chihuahua, y los condenan a los juzgadores de ser parciales o de ser corruptos por haber dictado una sentencia absolutoria, por haber dictado un auto de libertad, cuando son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que pueda presentarse ante la sociedad de un noticiero y otra cosa es lo que suceda con las pruebas en un juicio. Y es algo muy difícil porque es precisamente era lo que yo iba a comentar después para ampliarlo, es lo que usted nos dice, en el sentido de que el juez sigue siendo también un eslabón de la sociedad, sigue siendo padre de familia, sigue siendo hijo, sigue siendo primo y sigue también teniendo afectaciones en ese ámbito. Entonces, sí, es muy difícil para un juez y es por eso ahí la necesidad de tener jueces que pueden desprenderse de esa capa de ser sí, ciudadano común y ponerse la autoridad para poder resolver conforme a estos principios. Sí, de hecho, pues ahora sí que no cualquiera es juez. Para llegar a ser juez, al menos aquí en el estado y en la federación también, es necesario pasar una serie de exámenes que pone el Consejo de la Judicatura, y son exámenes no solo de conocimiento, sino de actitudes, claro, que tiene que reunir un juzgador de experiencia, precisamente para poder sustraerse de esa situación, de que sus decisiones sean apegadas a la ley y que no estén influenciados por el temor de ser criticados socialmente a través de un noticiero o de ser criticados en su comunidad, porque sería peligrosísimo que un juez se viera obligado a condenar a una persona contra quien no hay pruebas por el solo hecho de que ya fue presentado en un noticiero como presunto responsable de la comisión de un delito. Y luego se incurre en excesos también por parte de los medios de comunicación, de que se somete a un ladrón o a un violador o a un procedimiento, y una vez que ha concluido, el juez le dicta una sentencia absolutoria precisamente porque no se demostró que fuera culpable. Y luego vemos encabezados en algún periódico donde dicen juez libera a violador, así es, o juez libera a ladrón. Entonces, eso está confirmando psicológicamente en el ánimo de la sociedad en general que el juez fue el que liberó al violador, no que esa persona no fue un violador, sino que el juez lo liberó. No que haya sido inocente, sino exacto, que el juez se equivocó al dejarlo. El juez liberó a un ladrón. Entonces eso es algo que la sociedad interpreta como un acto de falta de justicia, como un acto de corrupción, como un acto de inmoral incluso, por parte de un juez que se atrevió a liberar a un violador o a un ladrón, cuando precisamente si respetamos el principio de presunción de inocencia, nadie puede ser considerado violador ni ladrón sin que no se haya hecho primeramente un juicio. Y si una vez agotado ese juicio se demuestra que esa persona no cometió ningún delito, no es posible que se le llame ladrón o violador. Así es. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Twitter búsquenos con el usuario @PoderJudicialNL. Y bueno, ahí tenemos mucha información para ustedes y también podemos interactuar sobre los temas que quiere aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos en un instante con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de la presunción de inocencia, un principio constitucional, un principio que ya estaba en nuestra ley hace muchos años, como lo comentaba el magistrado Ángel Mario García Guerra, que nos fue a acompañarnos en esta noche, y que es un tema muy importante porque la verdad nadie quiere verse involucrado como sujeto a un proceso penal, pero siempre es bueno tener la seguridad de que siempre se nos va a ver como inocente, a pesar de que haya alguna presunción, digo, en el sentido de que las pruebas arrojen alguna, vamos a decir, indicio de que podemos estar involucrados en ello. Pero como quiera, estábamos hablando de la intervención del juez como un factor social y que también está pues, sujeto a estos juicios sociales, pues cuando se toma una decisión respecto de una persona que ya la prensa o los medios de comunicación catalogaron como violadores, como ladrones y demás. Pero es aquí donde vemos la verdadera función de un juez, ¿verdad? De que a pesar de cualquier circunstancia, de las situaciones en las que se encuentra la sociedad, él tiene que obrar conforme al derecho, conforme a la ley, y esa es una de las principales virtudes que debe tener un juzgador, la valentía para hacer eso. Sí, y es una palabra muy real esa última que acaba de decir, la valentía para aplicar la ley, porque luego paradójicamente encontramos en la sociedad una ambivalencia. Por un lado, la sociedad exige y quiere que sean duros las autoridades, estrictos con las personas que cometen un delito, que no haya impunidad, bastante válido. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Efectivamente, la impunidad genera mayor delincuencia. En una ciudad, en un estado, en un país donde no son de alguna forma reprendidas las conductas antisociales, eso va a generar que exista mayor delincuencia. Sin embargo, también tenemos que ser muy cuidadosos de no acusar a personas inocentes y sobre todo de no ser, ¿cómo decir?, de no tener una ley que sea violenta con las personas mientras no exista la prueba suficiente de que han participado en un delito. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sale una noticia en un periódico o en un noticiero donde un chofer de un transporte urbano atropella y mata a un niño o a un adulto o a quien sea, a un ser humano. Y al siguiente día la nota va a ser que esa persona obtuvo su libertad porque depositó una fianza. Porque a menos que se trate de un conductor de vehículo que ande en estado de ebriedad o drogado, el delito no es grave y por lo tanto, precisamente, aplicando el principio de presunción de inocencia, esa persona tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, en el noticiero o en el periódico se publica también así, con letras grandes, que haga ruido, vaya, liberan a asesino de niño por 100,000 pesos o 150,000 pesos. ¿Cuál es la idea que se queda en quien escuchó o leyó esa noticia? Una idea de impunidad. Claro. Porque un de que hay chofer, un precio para la justicia. ¿sí? Un chofer que mató a un niño al día siguiente o el mismo día de que sucedió el accidente ya está libre. Y la gente asocia libertad con impunidad. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La persona está libre precisamente porque se presume su inocencia hasta que no se siga un juicio y hasta que no se hayan agotado todas las pruebas. Y precisamente por ser una persona que tiene esa garantía constitucional, ese derecho, mientras dure su juicio, por no ser un delito grave el que cometió, tiene derecho a estar libre. La cantidad de dinero que deposita no es que esté pagando la vida de un ser humano, la vida de un ser humano no tiene precio, simplemente es una garantía de que no se va a sustraer de la acción de la justicia y que el tiempo que dure su proceso, esta persona va a estar presente en la ciudad o donde el juez se lo indique para que esté aportando las pruebas, para que esté a disposición de la autoridad para cualquier acto jurisdiccional que se vaya a llevar a cabo. Sin embargo, volvemos al punto, la gente se queda con la idea de que esa persona, por el solo hecho de haber depositado una cantidad de dinero, ya arregló el problema, ya no pasó nada, no va a ser castigado, y quieren que esa persona sea encarcelada y que no salga. Así es. Pero también existe las críticas en cuanto a que cómo es posible que cada vez las penas en los delitos sean más altas, que cada vez
existan más delitos graves y que no se respete el principio de presunción de inocencia. Entonces, tenemos esas dos corrientes en la sociedad y las dos son reales y las dos corrientes o los dos tipos de pensamiento, por así llamarlo, son presiones para el juzgador. Claro. Porque dice, bueno, a esta persona... Y son válidos hasta cierto punto. Son válidos. Sí, claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer un juez? Olvidarse totalmente de lo que lo vayan a criticar allá afuera, Claro. en un noticiero, en la comunidad, sus vecinos, sus parientes, como decía usted hace rato. Olvidarse de cómo lo van a tratar, olvidarse de qué van a pensar acerca de lo que él haga dentro del juicio y limitarse a aplicar la ley. Y precisamente como estamos tratando ahorita el tema de la presunción de inocencia, respetando ese principio de presunción de inocencia, si una persona tiene derecho a la libertad bajo fianza, inmediatamente fijarle la fianza correspondiente para que la persona pueda enfrentar su proceso en libertad, aunque a la gente no le guste o a la sociedad no le guste, en cierto tipo de delitos sobre todo. Hay una contraparte de la presunción de inocencia que es la prisión preventiva. Una prisión preventiva que ahorita prácticamente en todos los delitos se da, es decir, si hay una pena corporal, es decir, si hay, en caso de ser considerado culpable, puede entrar a prisión, se le da una prisión preventiva si se le dicta un auto de formal prisión, si se le sujeta el proceso. Y entonces, cuando pasa esto, se le fija una fianza, pero hay personas que no tienen dinero para pagar la fianza por delitos que a lo mejor no son muy graves. En este caso también podemos encontrar aquí que en el nuevo proceso acusatorio o bien debe de buscarse una manera para que esas personas no pasen el tiempo del proceso si los delitos no son graves en prisión. ¿Qué comparación hay o qué diferencia existe entre la prisión preventiva o qué conexión existe entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia? La prisión preventiva pudiera pensarse que es contrario a la presunción de inocencia, precisamente porque si una persona tiene el derecho hoy en día constitucional o elevado a rango constitucional de que se presume su inocencia, ¿cómo es posible que antes de que concluya el juicio en el que se le va a encontrar culpable o no, ya esté en prisión? Sin embargo, también la prisión preventiva está dentro de la Constitución y se prevé la prisión como una forma de precisamente garantizar que esta persona no se va a sustraer de la acción de la justicia. Imaginemos, por ejemplo, esta prisión preventiva sin derecho a fianza se da en los delitos que se les llaman de alto impacto. Violaciones, homicidios, delincuencia organizada, en materia federal, delitos contra la salud, secuestros, chantajes, que hoy en día aquejan a la sociedad terriblemente. Entonces, imagínense que las bandas dedicadas a la comisión de estos delitos, una vez que han sido detenidos en la flagrancia de un delito y que son puestos a disposición del juez, que a todos los liberaran, precisamente bajo el principio de presunción de inocencia. Lo más seguro que pasaría es que esas personas se sustraen de la acción de la justicia y va a ser muy difícil ubicarlos. Ahorita tenemos un caso muy reciente que impactó a la sociedad, no solo de Nuevo León, sino de todo México, de un grupo de delincuentes que incendiaron un casino aquí en la ciudad de Monterrey y a raíz de lo cual 52 personas inocentes perdieron la vida. Y hay un grupo de personas en este momento que tienen el Ministerio Público, la Procuraduría, arraigadas o solicitó el arraigo a un juez precisamente porque tienen indicios de que esas personas probablemente participaron en esos hechos. ¿Qué pasaría si bajo el principio de presunción de inocencia no existiera la prisión preventiva? Esas personas seguramente se sustraerían de la acción de la justicia y no las encontraríamos. Entonces, pienso que debemos de tener una posición centrada o equilibrada, donde sí efectivamente existe un principio de presunción de inocencia y se respeta, pero por otro lado también se tienen que salvaguardar los intereses de la sociedad de que en ciertos casos o bajo ciertas circunstancias o en ciertos delitos en particular, aún operando el principio de presunción de inocencia, se pueda garantizar que quienes han cometido esos delitos graves no se sustraigan de la acción de la justicia. Y eso es lo que justifica la prisión preventiva o incluso el arraigo en algunos casos. Podemos decir básicamente que estos dos principios realmente no se oponen, sino se complementan.
para que el proceso se lleve debidamente y puedan garantizarse que las personas que realmente son culpables paguen y no causen más daño desde que el proceso está, ¿verdad? Así es. Pero para eso también se tiene que tener una legislación adecuada para ello, ¿verdad? Porque el juez pues, no lo puede hacer todo. Sí, así es. Y sobre todo, insisto en el punto, tenemos que tener una posición centrada. Hoy en día hay quienes critican el arraigo y lo critican severamente. Muchos, sobre todo estudiosos académicos del derecho penal, critican la figura jurídica del arraigo porque lo consideran que es contrario al principio de presunción de inocencia. Y a lo mejor en un ámbito estrictamente académico o en Jurista, un o sea, pensamiento muy extremista, tienen razón. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en el interés de la sociedad. Volvemos al punto. Ahorita no sé cuántas personas sean las que están arraigadas por estos hechos. Y menciono este delito en particular porque es un delito que nos dejó conmocionados a todos. claro. ¿Qué pasaría si esas personas simplemente las ubican, las identifican, se les recaba su declaración y ahora sí ya vete a tu casa? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente no los volvemos a encontrar. O se invertiría muchísimo, se desgastaría muchísimo en dar con ellos y aún así dar con ellos y nomás decirles ven porque aquí hay un procedimiento en tu contra, pues en cuanto ven con ellos se vuelven a ir otra vez. Así es. Tenemos que entender que las conductas humanas son así. Los seres humanos cuando hacen algo malo no les gusta a muchos recibir una consecuencia de sus actos. Claro, bueno, no aceptan esas consecuencias. Ahora, esta situación también proviene de un principio muy claro que es básicamente que vale más liberar a un culpable que condenar a un inocente. Hay un principio latino Sí, así, sí, que a mí no me gusta mucho porque la verdad lo mejor es condenar al que es culpable y dejar libre al que no lo es. Pero básicamente está en ese punto. ¿El juez alguna vez, digo, con su experiencia, tiene esa sensación, esa incertidumbre? sí, de hecho está previsto en la ley también que en caso de duda se debe de absolver. Cuando un juez, una vez que se ha desahogado un juicio, que se han desahogado las pruebas tanto del Ministerio Público como las pruebas que haya aportado el acusado o su defensor, si el juez al estar analizando el caso y para llegar a una decisión final llega a un punto en que dice no sé qué hacer, no sé si esta persona es inocente o no sé si es culpable, a eso se le llama una duda absolutoria. Y eso da lugar a que a esta persona se le absuelva. Y si me preguntan mi punto de vista personal, yo le diría que yo prefiero, como juzgador, que una persona que tal vez sea culpable quede libre, a que una persona que es inocente esté presa. Y si las pruebas que hubo ante el juez llegan a ese nivel de que el juzgador no sepa qué hacer, creo que lo más sano, jurídicamente hablando, y lo más sano para la sociedad en general, es que esa persona sea liberada. Porque si no tiene el juez la certeza que cometió el delito, tal vez está cometiendo una injusticia. Y insisto, es preferible que una persona culpable esté libre a que un inocente esté preso. Es lo que se llama que más allá de toda duda razonable, tiene que considerarse que la persona es culpable. Así Y es. porque es una obligación en este caso de la autoridad, ¿no? Es una obligación del Ministerio Público. Si quiere volvemos con esto después de este Sí. corte aquí con ustedes en Diálogos Judiciales y también les recordamos que tenemos un correo electrónico dialogosjudiciales@pjenl.gov.mx donde puede mandarnos sugerencias y comentarios acerca de este programa que es para usted. Volvemos un instante con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de la presunción de inocencia con el magistrado Ángel Mario García Guerra y la verdad es un tema muy amplio, es un tema casi filosófico. La verdad es que nosotros, yo creo que en cualquier ámbito de nuestra vida tenemos alguna vez que tomar una decisión con respecto a nuestros hijos, nuestros amigos y demás. A nosotros también nos toca ser juzgados por ellos y este principio de inocencia tiene que ser respetado como un principio de vida, más aún ahora que hablando del tema del trabajo de los jueces, es realmente una obligación ahora constitucional, cuando ya estaban las leyes estamos hablando precisamente de que si hay una presunción de inocencia, quiere decir entonces que hay una obligación primero del acusador de probar una culpabilidad para arrojar la carga de la prueba al otro. ¿Cómo se da este tema dentro de un procedimiento? La ley es muy clara al respecto. El que está obligado a probar que existe un delito y que existe un responsable es el Ministerio Público. La carga de la prueba primaria le corresponde al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque fue precisamente al Ministerio Público quien, digamos, inició el procedimiento ante el juez al acusar a una persona que tiene a su favor la presunción de inocencia y por lo tanto la carga primaria de probar primero la existencia del delito y segundo que esa persona a quien acusa responsable es del Ministerio Público. A diferencia del acusado, el acusado, su defensor, no tienen la obligación de probar una inocencia porque eso es una presunción que ya tienen a su favor. Claro. En todo caso, una vez que el Ministerio Público ha presentado su acusación, ha presentado los hechos y las pruebas con las que va a fundamentar su acusación, lo que tiene derecho la persona es a defenderse a través de su defensor o a través de sí mismo. Puede aportar pruebas también que en un momento dado sean pruebas que contradigan las pruebas que presentó el Ministerio Público y tiene derecho incluso a participar en las pruebas que el Ministerio Público haya aportado. Si estamos hablando de declaraciones de testigos, el acusado tiene el derecho de que esos testigos, aunque ya hayan declarado previamente ante el Ministerio Público, se presenten ante el juez y están en una aptitud de interrogarlos. En el procedimiento que existe en la actualidad, el que está vigente, también tiene la persona derecho a ser cariado con quienes depongan en su contra, o sea, con cualquier persona que le está haciendo alguna imputación. Como se dice coloquialmente, el careo tiene la finalidad de que se lo diga en su cara, vaya, de que confrontados cara a cara el acusado y el acusador ante el juez, el acusado tenga derecho a contradecir las acusaciones que se le están haciendo, a hacerle interrogatorios a la persona que lo está acusando, ya sea la víctima del delito o los testigos que sean de cargo. En fin, lo que se busca en el caso del Ministerio Público es que pruebe. Él es el que tiene la obligación primaria de probar su acusación. Y el acusado y su defensor tienen una presunción legal a su favor, pero además tienen el derecho de contrariar la acusación del Ministerio Público también a través de la oferta de pruebas. O sea, tampoco se trata de permanecer en una actitud omisa o pasiva, pero no tiene la carga de probar su inocencia, sino simplemente contradecir las pruebas del Ministerio Público. En la labor del juez siempre hemos apreciado, sobre todo la labor del juez penal, que el juez tiene que valorar un hecho, del cual pues, obviamente no fue actor presencial, no presenció el hecho, de muchas veces de visualizarlo dentro de lo que le dice una parte y le dice otra completamente distintas las posiciones, y de ahí obtener la verdad jurídica de ese punto. En esta labor del juez, las pruebas realmente son para él esa oportunidad para conocer realmente lo que sucedió. Como usted lo dice, si hay una actitud pasiva del defensor de no poseer pruebas que destruyan el Ministerio Público, cosas así, el juez también se queda sin herramientas para ello. Pues si hay una obligación del defensor no solamente de quedar ahí a la espera de lo que haga el otro. Y el juez también tiene que tener una visión de saber qué pruebas son las indicadas para eso. Aquí hay también cambios trascendentales en cuanto al sistema acusatorio, que es el que vamos a empezar a tener a partir de enero del próximo año. En la actualidad no, en la actualidad tenemos un sistema mixto. Y sí es importante destacar algunas diferencias fundamentales de estos dos sistemas, porque en el sistema que tenemos en la actualidad y que vamos a seguir teniendo hasta diciembre y que hemos tenido toda la vida en el Estado y en México es el sistema mixto, que es digamos una combinación de un sistema acusatorio con un sistema inquisitivo,
desde mi punto personal, más cargado hacia el sistema acusatorio que al inquisitivo, donde el juzgador tiene una actitud o se le permite tener una actitud activa dentro del procedimiento, porque el juzgador tiene la obligación de llegar a la verdad a costa de lo que sea o de la manera que sea. Claro. ¿Qué implica esto? Que en la actualidad un juez tiene el derecho de ofrecer y desahogar las pruebas que quiera para conseguir averiguar esa verdad. Si el Ministerio Público es omiso en el desahogo o en el ofrecimiento de algunas pruebas y la defensa es omisa en el ofrecimiento de algunas pruebas, el juez de oficio en la actualidad puede practicar las pruebas que quiera. No tiene límites temporales ni tiene límites de ningún tipo en materia de pruebas, el juez actualmente, en el sistema actual. Una vez que hayamos entrado al sistema acusatorio el próximo año, la actividad del juez es totalmente pasiva, totalmente pasiva. El juez, precisamente respetando ese sistema donde las partes son las que van a regir el proceso al 100%, el juez ya no va a poder ordenar práctica de pruebas, el juez ya no puede intervenir, por ejemplo, en los interrogatorios a los testigos, como sí lo hace en la actualidad. Imaginemos que ahorita una de las partes, ya sea el Ministerio Público o el defensor, ofrecen la declaración testimonial de X persona. Llega el testigo al juzgado, rinde su declaración, las partes lo interrogan. Si el juez tiene dudas, el juez en la actualidad puede hacerle preguntas también al testigo. En el nuevo sistema acusatorio el juez ya no va a poder interrogar absolutamente. Va a quedar en las partes todo lo que es el juicio va a quedar en manos 100% de las partes. Es su responsabilidad. El juez va a tener una actitud totalmente pasiva y se va a concretar al final, a analizar los hechos y a dictar una sentencia. Por eso digo que ahorita estamos en un periodo de transición, porque aunque ese sistema acusatorio ya está publicada, las reformas tanto en la Constitución como en los códigos procesales no se están aplicando porque estamos esperando al próximo año para que se aplique. Entonces, aún más es el deber de los abogados, en este caso el fiscal y el abogado defensor, de portar las pruebas al juez. Ahora ya el juez no va a hacer esa labor, vamos a llamarle paternalista, de llevar a cabo que le traigan las pruebas que requiere. Pero también esto, hasta cierto punto, puede ser algo que puede perjudicar la labor del juez, ¿o no es así? No, yo creo que es más sano, sin que mi intención sea criticar el sistema actual que tenemos Claro. y el que hemos tenido siempre, porque creo que se ha exagerado en las críticas que le han hecho al sistema. Estoy de acuerdo con los cambios, estoy de acuerdo en que todo cambio es bueno y es para bien. Y es algo que vamos a probar, a ver cómo funciona y Claro. seguramente va a tener buenos resultados porque está hecho con buenas intenciones. Sin embargo, lo que no se vale es criticar en exceso, como creo que se está incurriendo por parte de algunos actores de estas reformas, criticar en exceso el procedimiento tradicional que tenemos, porque sería tanto como decir que durante años hemos tenido un procedimiento injusto que ha traído como consecuencia que inocentes estén en la cárcel o que personas culpables estén libres. Tampoco es así el extremo. ¿Es mejor el cambio? Sí, todo cambio bienvenido y adaptarnos a él. Sin embargo, lo que no se vale es denostar de esa manera el procedimiento que hemos tenido. Y en relación a los hechos de los que usted hablaba hace rato, que el juez se va a constreñir a los hechos que se está juzgando, hay casos en los que lo que se va a debatir en el juicio no es si se privó de la vida a una persona o no es si se existió un robo o no, sino la forma en que se haya cometido este delito. Por ejemplo, hay de homicidios a homicidios. No es lo mismo un homicidio calificado, que le llamamos homicidio calificado aquel que ha sido cometido con premeditación, alevosía, ventaja, traición, etcétera, a un homicidio simple intencional, o a un homicidio en riña, o a un homicidio en exceso de legítima defensa. En todos los casos hay una persona muerta, pero la manera en que se haya privado de la vida de esa persona, la ley le da un tratamiento distinto y por lo tanto la penalidad es muy distinta. En un caso de un delito de homicidio simple intencional, la sanción para el delincuente es de 15, la mínima,
a 25 años de prisión. La sanción de un homicidio calificado es 25 años la mínima o hasta 50 años la máxima. Pero no solo eso, además en el caso del delito de homicidio simple intencional, existe la posibilidad de que si esta persona muestra un comportamiento positivo en el centro de reclusión donde esté, si se somete a programas de rehabilitación terapéutica, psicológica, si colabora en trabajos que se hacen dentro del centro penitenciario, es posible que a esta persona se le considere candidato para un beneficio de preliberación o liberación anticipada. Y pudiera salir, por ejemplo, en lugar de en los 15 años que se le haya condenado, pudiera salir en 7, 8 o 10 años. En cambio, en un delito de homicidio calificado, si se le condena la pena mínima, que son 25 años, va a estar los 25 años completitos. Aunque tenga buena conducta en el centro de reclusión, aunque se someta a terapias psicológicas, a trabajo dentro del centro penitenciario, no va a salir antes. Entonces, en un juicio, muchas veces los abogados defensores lo que pretenden no es demostrar que su cliente no fue quien cometió el homicidio, sino que no lo cometió con ventaja o con premeditación, que hubo atenuantes o que fue cometido el delito en riña. Entonces, las pruebas que se desahoguen ante el juez no van a tener la finalidad de demostrar que esa persona no cometió el delito de homicidio, sino la forma en que se haya cometido el homicidio. Okay. Y bueno, y aquí en este tema de que estamos ya tocando el tema del nuevo proceso, donde las partes, en este caso el fiscal y el abogado, tienen una mayor carga de darle al juez esas herramientas para juzgar, y el juez ya tiene una intervención más receptora, mínima de escuchar y de recibir las pruebas. También tenemos la cuestión de que es la publicidad, de que es público este proceso y la gente va a encontrar en él alguna visión también de quién tiene más participación. Pero vamos a dejar esto para el próximo corte y les recordamos también que tenemos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León una página electrónica que es www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León y encontrará nuestra página que tiene información muy valiosa para ustedes que puedes utilizarla en su vida diaria o también para conocer lo que hacemos aquí en el Poder Judicial. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. El tema del día de hoy es la presunción de inocencia. El licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, nos está comentando todos los aspectos de este tema con mucha actualidad, porque estamos hablando precisamente de un nuevo proceso acusatorio, un nuevo proceso oral que, conforme a la reforma que se dio en México hace ya 3 años, magistrado, la reforma, ya vamos a implementar a partir del 1 de enero. Y bueno, como le comentaba antes del corte, veo aquí también que estamos hablando de esa justicia social, esa valoración que hacen los medios de comunicación, que hace el común de las personas, y luego le daba la valoración jurídica dentro del sistema de justicia, que es la que vale, y donde el juez recibe toda esa carga de declarar culpable y declarar inocente, como, bueno, no, nadie, yo creo que ningún juez se desprende de esa responsabilidad. Pero ahora en el nuevo sistema, con esa publicidad que hay, donde las personas pueden asistir al proceso, donde los mismos medios de comunicación pueden estar ahí, donde ya toda la carga de probar la culpabilidad y la inocencia, en el caso de que se pruebe primero la culpabilidad o la interacción ahí del sujeto en el delito, el juez al momento de decidir ya tendrá un respaldo más grande de legitimidad ante el público. Vamos. Primero una aclaración. Sí. Tanto el procedimiento tradicional que sigue vigente, sí, como el procedimiento oral acusatorio que iniciará en enero del próximo año, la publicidad siempre ha existido. Por ejemplo, en el caso de la declaración preparatoria, que es la primera declaración que una persona acusada de un delito rinde ante el juez, así se le llama declaración preparatoria. Desde siempre
La Constitución, desde siempre, la Constitución lo dice, que en audiencia pública el juez escuchará a quien el Ministerio Público le esté atribuyendo la comisión de un delito. Eso de la publicidad no es algo nuevo. Sin embargo, lo que sí es, digamos, nuevo, es que ahora las instalaciones con las que va a contar, que de hecho ya cuenta el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, son instalaciones adecuadas para que las personas puedan entrar a presenciar la audiencia, pero siempre han sido públicas. Lo nuevo sería la oportunidad de tener acceso a esa publicidad. No, siempre se ha tenido. La diferencia es que, por ejemplo, en un procedimiento tradicional escrito, el juzgado físicamente no tiene una sala de juicio donde el juez esté presente, sentado en un lugar, el Ministerio Público en otro, el defensor en otro, banquitas para el público. No las había, es real. Sí, claro. Pero eso no quiere decir que no pudieran estar presentes. Desde siempre las audiencias han sido públicas, desde el procedimiento tradicional y en el procedimiento oral, por supuesto que también. Lo que cambió fue que hoy se tienen unas instalaciones adecuadas para que el público pueda entrar y hay unas banquitas donde pueden permanecer sentados y en silencio. Pero no es algo que sea nuevo. Y, por ejemplo, la forma de desahogarse las pruebas en el procedimiento oral van a ser igual que como se desahogaban antes. La diferencia también es el registro. Antes el registro era escrito, hoy el registro va a ser una filmación, un video. Sí. Pero de hecho los testigos siempre han declarado de viva voz, la participación de las partes en las audiencias siempre ha sido de viva voz, al menos en la materia penal. Sí. Lo que se hace, el cambio que viene realmente es el registro que va a quedar. En lugar de que quede plasmado en un papel la audiencia testimonial, la audiencia preparatoria o lo que sea, ahora va a quedar en un video en lugar de un papel. También para el juez es más amplia la oportunidad, vamos a ponerle. Siempre hay la oportunidad, pero obviamente la oportunidad es más amplia. Es más amplio el video porque ya no se transfiere de la voz a la máquina, sino que simplemente lo que declara es auténtico. Y además, ahí está el video. Cuantas veces lo quieran volver a ver, van a escenificar lo mismo una y otra vez. Y eso es una comodidad también y una seguridad jurídica para quien está sujeto a un proceso, porque ¿qué pasa si a la hora de la sentencia el juez lo encuentra culpable de haber cometido el delito y el acusado, su defensor, no están de acuerdo, interponen el recurso de apelación y ese expediente va a ser revisado por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué va a tener el magistrado para analizar el caso? Pues precisamente los videos de las declaraciones de los testigos, de la declaración del indiciado, del sentenciado. Todo lo que haya pasado en el juicio, todo está grabado y el magistrado que lo va a resolver la apelación la va a oír a los testigos de viva voz porque está guardado. Y en cambio en el sistema tradicional, lo que tenía el magistrado es el expediente frío, el expediente. Sí, claro. Entonces, por eso insisto, los cambios son buenos y estoy a favor de la oralidad. Lo que no estoy a favor es que se critique tanto y tan severamente el sistema tradicional, porque sí es cierto que se mejora mucho con este nuevo sistema acusatorio oral, pero lo que no es cierto es que estuviera tan mal como se le ha criticado al sistema tradicional. Licenciado, sabemos también que usted es catedrático muchos años en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es. Y ahora que vienen estos nuevos cambios, vamos a decirle, nueva era para la justicia social, para el derecho penal, procesal penal también, a los nuevos muchachos, a los jóvenes que quieren ser abogados, a los que ya están estudiando, incluso a los que van saliendo de la carrera y que están empezando a hacer sus prácticas profesionales, ¿qué recomendación les puede dar con respecto a la presunción de inocencia y los nuevos procedimientos que tenemos aquí? Los programas académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León están ajustándose cada semestre. En la facultad existen lo que se les llama los comités académicos, donde participamos los maestros, los profesores que impartimos la cátedra. Entonces tenemos reuniones a veces cada semana cuando las actividades de cada uno lo permite, o por lo menos una vez al mes. Durante todo el semestre nos estamos reuniendo
los maestros que impartimos ciertas cátedras. Y las razones o los motivos para estas reuniones que hacemos es precisamente para estar revisando los programas académicos y mantenerlos siempre actualizados. Yo le puedo decir que desde ya, en la Facultad de Derecho al menos, que es donde yo imparto cátedra, tenemos actualizados los programas para que los alumnos que van a tomar las materias de procesal penal la estén llevando de acuerdo a la legislación que está vigente. Pero no solo eso, también se les da capacitaciones, cursos, diplomados a los maestros que impartimos tal o cual materia, para que también siempre estemos nosotros actualizados con los procedimientos que se están en vigor y esa sea a su vez lo que transmitimos a los alumnos. Entonces estamos al corriente en ese punto. La oferta educativa yo creo que en Nuevo León también es algo especial porque hay muchas universidades de excelente nivel sobre este punto, pero también tenemos que la práctica es muy importante. Aquí también los muchachos tienen que estar constantemente viendo. Incluso tenemos, el Tribunal Superior de Justicia tiene una sala de juicios orales instalada ahí en la Facultad de Derecho, en las instalaciones de la facultad, y se hacen por lo menos 1 o 2 audiencias por semana ahí en esa sala de juicios orales, audiencias reales, no son ensayos, son audiencias reales que se desahogan ahí. Como sede judicial. Como una sede judicial desde hace 2 años aproximadamente, y los alumnos de la facultad pueden entrar a esas audiencias a presenciarlas, y también existen unas cámaras que están conectadas a las aulas y a los auditorios de la facultad, donde los alumnos pueden estar viendo a través de las cámaras de filmación lo que está sucediendo en esta audiencia. Y es una forma en que el estudiante se está familiarizando con el nuevo sistema de justicia oral que va a imperar en México a partir del próximo año. Bueno, pues muchas gracias, magistrado. Realmente el programa ha sido muy benéfico. Yo creo que hemos tocado puntos muy importantes, no solamente de la presión de inocencia, sino también cómo se va involucrando esta presión de inocencia ahora en el sistema que tenemos actualmente y en el que vamos a tener en el futuro. ¿Alguna cosa para terminar, magistrado? No. Bueno, muchas gracias por su participación. Y muchas gracias a usted también por habernos acompañado aquí en Diálogos Judiciales. Recuerde que tenemos el correo electrónico dialogosjudiciales@pjenl.gov.mx. Y bueno, agradecemos mucho al licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado de la Sala 12ª del Tribunal Superior de Justicia, por habernos acompañado. Muchas gracias, magistrado. Y muchas gracias a usted por haber estado aquí con nosotros.